Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. El país continúa con sus acostumbrados malos gobiernos, aparentando lo contrario a través de informes sobre el estado de la pandemia, en los que no se trascienden los hechos puntuales ni se le explica a la sociedad las causas reales que permitieron su desarrollo. Así, entre programas de televisión, ruedas de prensa y boletines diarios, lo que van logrando es confundir, extender el miedo. Mientras que ante la precariedad y la ausencia de apoyos a las mayorías no pueden quedarse en casa y deben arriesgarse al contagio y a salir a buscar el sustento. No es casual, por tanto, que las cifras de contagio no bajen, aunque en parte se estanquen o crezcan poco. La necesidad de una renta básica real y suficiente para sobrellevar estos días es evidente. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, nuevo compromiso por Colombia. Segundo, financian a los ricos, todos pagamos. Tercero, el negocio de la vacuna. El gobierno diseñó un ambicioso plan de reactivación que cuesta 100 billones de pesos, genera más de 1 millón de empleos y le dará prioridad a la infraestructura, la vivienda y la tecnología. Pero el reto más importante será recuperar la confianza del consumidor. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El pasado 20 de julio, en la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, Iván Duque anunció el programa Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, con una inversión de 100 billones de pesos y con 4 ejes centrales: empleo, crecimiento limpio, compromiso con los más pobres y fortalecimiento del campo. Un programa para salir al paso a las manifestaciones de la crisis, pero sin atacar de fondo todas sus causas. Cuando el país completa ya 4 meses de medidas de emergencia para controlar los contagios en el país y apenas comienza el pico de la pandemia, el gobierno alista los últimos detalles de su plan de reactivación para sacar a la economía del estado de postración en que se encuentra. No es de extrañar su proceder, ya que están convencidos que venían haciendo las cosas bien, y si así era, ¿por qué cambiar de ruta? De ahí que lo que pretende el programa en cuestión, retomando programas ya incluidos en el plan de desarrollo y en otras proyecciones del alto gobierno, es afrontar la crisis de desempleo padecida por más de 5 millones de connacionales, buscando crear 1 millón de empleos, no desde una política estructural de garantías para el trabajo, sino mediante la construcción de más autopistas para la competitividad. El resto es lo que ya sabemos: seguir por la senda de la minería, ahora supuestamente con soporte ambiental, transformar a los campesinos en empresarios y financiar la educación superior vía demanda, en vez de fortalecer las instituciones educativas. Es decir, más neoliberalismo, como si el mismo, ahora ahogado, no fuera parte de este problema. Como ya es aceptado por más sectores cada vez más amplios en todo el mundo, el origen del COVID-19 tiene que ver con la agricultura industrial, muchas veces con organismos genéticamente modificados, con la deforestación y con la cría masiva de animales hacinados y sometidos a tratamientos biológicos para su pronto engorde y crecimiento. Un hábitat y un habitar que facilita la reproducción de todo tipo de infecciones, como de diversas enfermedades, muchas de ellas, como ciertos tipos de cáncer del sistema respiratorio, digestivas, entre otras, derivadas de la contaminación que ahogan a estos territorios, por no mencionar las enfermedades llamadas huérfanas, tal vez asociadas a las ondas desprendidas de los sistemas de comunicación hoy en furor. Es un modelo que siempre llama a la competencia y para ello, para ser competitivos, está buscando quebrar los derechos de quienes venden su fuerza de trabajo, renunciando a la soberanía nacional, rebajando impuestos hasta el límite para así atraer a los capitales. Reformas laborales cada vez más lesivas, reformas tributarias cada vez más generosas con los ricos, privatización de todo lo público. Eso es ser competitivos. Lo que nos enseña la crisis que hoy padecemos es que debemos dejar a un lado las bases sobre las que se soporta el programa Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia y enrutarnos por una nueva vía que reivindique la complementariedad, la solidaridad y la hermandad con todos los pueblos del mundo en vez de estar preocupados por hacerles la competencia.
Nos enseña que debemos acoger una nueva vía para nuestro avance como sociedad, donde los campesinos, baluarte de un sistema alimentario soberano, puedan contar con tierra propia, asociados en sistemas que les permitan hacer mucho con poco, integrados a un sistema de mercadeo nacional que garantice la menor intermediación posible, y así evitar el encarecimiento de tales productos, así como la frescura de lo producido a la hora de llegar a nuestra mesa. Trabajo agrario donde la agricultura industrial no tenga espacio, pero al mismo tiempo un programa nacional que valore el transporte con menos impacto ambiental, como el férreo, recuperando los ferrocarriles nacionales, como la flota mercante gran colombiana y dejando a un lado el privatizado modelo de transporte de carga que hoy desangra a los comerciantes y a los consumidores, para el cual se proyectan las autopistas de cuarta y quinta generación. Un programa nacional donde el derecho a la educación pública en todos sus niveles deje de ser una quimera y, por tanto, quede a un lado la generación E, que al igual que Serpi lo paga, lo que buscan es financiar la educación privada a través de un sistema de becas que llene las arcas de los negociantes del saber. Un programa que llama a gritos a un acuerdo nacional que recoja el sentir de las mayorías, abriéndole espacio a la democracia directa, radical, plebiscitaria, a través de la cual el diseño del país que necesitamos recaiga en todos y todas. Una democracia real para que cada una de las personas que habitan esta parte del mundo se sienta incluida y fundamental para la vida del país, dejando atrás esa democracia formal que solo llama al voto, a delegar y nada más. Precisamente es ese sistema económico, social y político ya vetusto el que privilegia la entrega de los ahorros nacionales a través de apoyos de diverso tipo, así como de créditos a bajo costo al sistema financiero. Un sistema que funciona al revés, pero siempre sobre los hombros de todas y todos, para el cual el capital es primero que el trabajo, y quienes lo realizan enriqueciendo cada vez más a quienes más tienen. Veamos en el siguiente informe lo que nos indica el economista Freddy López sobre este particular. Sí, buenas tardes. Pues a propósito de la linda historia sobre cómo la economía en los últimos años ha transformado lo abundante en escaso, recientemente una noticia del gobierno nacional se genera acerca de la coyuntura de la pandemia y cómo a través de un crédito de más de 6 billones de pesos se pretende rescatar las grandes empresas, específicamente enfocado hacia ellas. Esos 6 billones de pesos y esos resultados van apalancados con una política monetaria expansiva, y esa política monetaria expansiva ha hecho que en los últimos meses hayan bajado las tasas de interés desde el 4.25% desde inicios del año hasta recientemente a junio 2.5%, 2.5%, es decir, más de 1.75 unidades porcentuales que hemos rebajado. Si lo vemos así, lo que estamos descubriendo es otra vez cómo se genera la abundancia, cómo la abundancia se transforma en escasez. Primero porque hay una gran cantidad de dinero que se está irrigando en teoría la economía, y sin embargo ese dinero, por efecto de algo que se conoce precisamente como efecto Cantillón, se está quedando en las manos de las grandes organizaciones financieras, y solamente se filtra una parte de ella, en este caso a las grandes empresas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo magia, cada vez más, desde hace unos años, eso que llamamos capitalismo, que es la asunción del riesgo para generar rentabilidad, se ha dividido en dos. Unos asumen la rentabilidad, otros asumimos el riesgo. Explícitamente el gobierno dice que respalda esos créditos y que en caso de que haya impagos, es el gobierno el que los respalda. Pero ya sabemos que el gobierno es el que dirige el Estado. Y finalmente el gobierno no paga, paga el Estado. Y el Estado somos todos. De esa manera podemos identificar cómo el riesgo lo asumimos nosotros, la rentabilidad, las grandes empresas, y como resultado de ese efecto Cantillón encontramos, a pesar de la rebaja de las tasas de interés, una concentración de ese ingreso y del riesgo y de la rentabilidad en este pequeño ejercicio. Si el Banco Central baja tasas de interés, ¿por qué la banca local no baja los créditos?
El Banco de la República de Colombia bajó tasas de interés y los bancos comerciales locales no bajan tasas de interés de créditos. Argumento de algunos bancos. Bajas tasas de interés lesionan a sus depositantes. Pues claro, obvio, lo que los bancos no han entendido es que entre más persistente sea la pandemia, más necesario será cambiar el enfoque, reinventar y adaptar temporalmente el negocio. Todos ponen. Si la pandemia se extiende 12 meses o 18 meses más, la gente no tendrá capacidad de pago. En dicho escenario pasaremos de ROE bancario a retorno del capital bancario. En Colombia, el ROE bancario es positivo debido a falta de competencia en la banca y altos márgenes de intermediación. Por otro lado, el retorno del capital bancario implica que si yo como banco presto durante una pandemia 100 pesos, esperaría en el mejor de los casos que me devuelvan 100 pesos más la inflación como máximo y otorgando periodos de gracia. En el peor de los casos, se debería operar con tasas de interés negativas. Presto 100 pesos y me devuelven 99 pesos. En una coyuntura pandémica, los bancos deberán entender que es preferible que les devuelvan 103 pesos a que se pierdan 50 o 100 pesos por falta generalizada de capacidad de pago. O si se adoptan tasas de interés negativas, es preferible perder un peso que perder 50 o 100 pesos. Un dato para cerrar. Si hacemos un ejercicio porcentual, podemos encontrar que pasamos de una tasa del 4.25 al 2.50, es decir, una rebaja aproximada del 36% de la tasa de interés del Banco de la República a los bancos comerciales que pues se encargan de irrigarla. El gobierno podría compensar fiscalmente la política de tasas de interés negativas. Es preferible eso a percibir una quiebra generalizada de empresas y a observar en un escenario pandémico extremo que la tasa de desempleo se trepe al 50 o 60%. Hay zonas del país en donde prácticamente el 80% de la población es estrato 1 y 2 y serán los más golpeados con el desempleo. Los bancos corren el riesgo de llevarse una sorpresa. Quiebra masiva implica impagos masivos. Vuelve y juega el principio de precautelación que operó antes de que comenzara la pandemia. Los que se anticiparon hicieron cuarentena e implementaron medidas y pudieron controlar la pandemia. Los que aguardan a que emerge evidencia dura, es decir, los datos, ponen los muertos. La pregunta que viene para confirmar ese efecto concentración y desigualdad o efecto Cantillón es: esa misma rebaja del 36% la hemos sentido nosotros en los créditos que normalmente o siquiera de manera cercana la hemos percibido en los créditos que debemos cumplir desde el sistema comercial financiero con el cual estamos comprometidos. Muchas gracias. Así es, Freddy. ¿Cuándo le daremos la vuelta a la tortilla? ¿Cuándo será que los ahorros nacionales llegarán de manera preferente a quienes los necesitan para su trabajo? ¿Cuándo será que contaremos con un sistema financiero para el soporte del trabajo y de la vida misma, más no para solucionar el esfuerzo de millones? ¿Cuándo será que contaremos con un proyecto nacional soberano, centrado sobre la vida y para la vida? La crisis de salud pública que hoy tiene en convalecencia en nuestro país a cientos de miles es la misma que ha propiciado la muerte de otros más, desnudando un precario sistema de salud y un insalubre modelo alimentario, como el fracasado modelo de vida impuesto a lo largo del siglo XX. Crisis que en todo el mundo se multiplica y ha disparado una demencial carrera por descubrir una vacuna que le ponga remedio temporal a esta realidad. Sus particularidades las analiza a continuación Fabián Hernández, químico farmacéutico e integrante de las universidades aliadas por medicamentos esenciales. Vemos que hay tres grandes, aunque la carrera en realidad tiene bastantes más. Uno podría decir que AstraZeneca es una, Merck y Pfizer son la otra. Sin embargo, pues, si hablamos de grandeza en cuanto a empleados, pues podría decirse que son, pero en realidad empresas como Moderna Therapeutics, que podría no considerarse una empresa tan grande global, es quizás también una de las que tiene más, no sé, posibilidades de lanzar una nueva vacuna al mercado, pero pues en realidad sí esto es dominado por los que llaman los big players.
En realidad todas son, bueno, la mayoría son grandes multinacionales farmacéuticas. AstraZeneca es una gran multinacional farmacéutica europea. Merck y Pfizer son dos multinacionales farmacéuticas estadounidenses. Y digamos que en general algo que le tienen en común todas ellas es que pertenecen a Pharma, que Pharma es una agremiación de empresas farmacéuticas que ellos llaman de investigación en Estados Unidos, donde pues son bastante, digamos que tienen bastante preponderancia en las decisiones políticas en salud, al menos en Estados Unidos. Sin embargo, ese esquema de agremiación lobista es más bien común en todo el mundo. En realidad en Colombia también incluso tenemos agremiaciones como AFIDRO, que agremia a los sucursales locales de las farmacéuticas también, que también pues tienen su participación en lobbies en salud en el Congreso sobre todo. La más avanzada, al menos de cara al público, es Oxford AstraZeneca, que es la vacuna que hace poco sacó sus resultados fase 1-2 y que está volviéndose a fase 3 ahora para, digamos, para tener información en más población y pues que digamos que hay resultados prometedores iniciales de seguridad, aunque pues todavía es muy temprano para decir que esa va a ser la vacuna. Esa uno diría que es la más avanzada. En cuanto a las otras industrias o multinacionales farmacéuticas, todavía el estado es un poco más temprano. Probablemente lo que son las empresas, las vacunas chinas y la vacuna rusa, que digamos sorpresivamente ayer sacó ya unos resultados fase 2 seguramente prometedores, también están digamos, en la carrera grande. Sin embargo, pues esos no son empresas farmacéuticas multinacionales grandes. En el caso de China es una empresa farmacéutica como tal, la otra es una empresa estatal de Beijing. Entonces, pues no podemos decir que en los otros países son grandes multinacionales, pero sí la más grande, que es AstraZeneca, que digamos salió con la Universidad de Oxford, que sería como la que va en ese estado avanzado. Ahora, ese estado en que consiste estar en fase 2, fase 1, fase 2 en cada uno de esos estados, es, digamos que la vacuna probó ser segura en voluntarios sanos, y es decir, que le aplicaron la vacuna a gente que no tenía la enfermedad de COVID-19 y mostraron, digamos, que no les hizo nada, no les hizo daño al menos, y generó algunos títulos de anticuerpos, digamos, uno diría anti-COVID, pero todavía no se ha determinado si esos anticuerpos que generaron en los sanos son suficientes para contrarrestar la enfermedad. Y eso es lo que depende en los estudios fase 3. O sea, a eso va, a que si esos anticuerpos que desarrolla la persona en realidad son suficientes para combatir una infección por el nuevo coronavirus. Esa es una de las discusiones bastante álgidas que tenemos dentro del grupo de universidades aliadas por medicamentos esenciales, y es la mayoría, y no solo pasa con la vacuna, la mayoría de fármacos innovadores son financiados con fondos públicos de investigación preponderantemente tanto de Europa como de Estados Unidos, porque digamos que las farmacéuticas no asumen el riesgo. Ellas no asumen el riesgo de fallar, se lo dejan a las universidades, a los fondos, y digamos que son las universidades las que con esos fondos de investigación pues hacen sus investigaciones académicas, y ellas pueden tener éxito o no en el desarrollo de medicamentos. Algunas, digamos que cuando tienen ese éxito, entonces ahí es donde llega la industria farmacéutica y dice: yo quiero comprar su propiedad intelectual y todo lo que tenga que ver con la producción en masa de este nuevo descubrimiento, y pues yo le doy una plata a usted de universidad y yo me recojo todo esto y lo tengo exclusivo para mí y la vendo al precio que yo quiera, básicamente por todo el mundo. Entonces, digamos que no es que la industria farmacéutica esté financiada con recursos públicos, sino que los que de verdad invirtieron en investigación, que fueron las universidades, son los que al final la industria les compra esas investigaciones, y es la industria la que se queda con esa propiedad y es la que elige cómo distribuirla.
Y eso sucede mucho porque las universidades, pues no es su razón de ser vender medicamentos. Entonces ahí es donde está la desconexión. Como las universidades no lo pueden vender, pues necesitan que sus descubrimientos lleguen a la sociedad de alguna forma, sino que el mecanismo ahora de transferencia de tecnología pues no es socialmente responsable, porque yo le estoy dando, digamos, todos esos años de esfuerzo a una industria que en realidad solo invirtió para comprarme mi esfuerzo y no lo está distribuyendo como la razón de un fondo público. Digamos que un fondo público quiere que lo que la universidad haga pues sea transferido de forma, digamos que sea retribuido a la sociedad, porque en realidad esos son impuestos de las personas de los contribuyentes. Entonces ahí está como la desconexión, y es por eso que no solo con la vacuna, sino en general, pues probablemente los medicamentos, en general los medicamentos pues no salen gratis así sean financiados con fondos públicos. Digamos como y eso es un problema que viene desde hace mucho tiempo, y es como está configurado el cuidado en salud, el sistema de salud y todo, digamos que bajo la lógica del mercado. Y la salud es un derecho humano, sin embargo, por alguna razón perversa está supeditado a las lógicas del mercado, de la oferta y la demanda. Y pues digamos que la salud no se comporta como en la economía común y corriente, ¿no? Uno no demanda servicios de salud porque uno quiere, o porque no tiene poder adquisitivo. Uno demanda servicios de salud porque uno lo necesita, y pues además es un derecho. Entonces, cuando uno comienza, digamos, a ver más un poco eso, pues el problema está desde cómo está concebida la salud en el mundo. Entonces, la única forma de hacer control a todo este monstruo gigantesco que viene siendo la provisión de servicios de salud por parte de entes privados, es tener tal vez la forma de hacer el control ciudadano en el Congreso. ¿Por qué? Porque son los países los que tienen las leyes para cómo ellos compran los medicamentos. Si hacemos el ejemplo de Colombia, Colombia es un país que tiene un sistema, digamos, de cobertura virtualmente universal, es decir, todo el mundo está cubierto, aunque no está cubierto efectivamente. Una cosa es decir, yo lo cubro a todos, y otra cosa es cubrirlos efectivamente. Y está el sistema de Estados Unidos, donde si uno no tiene dinero, pues se muere. Entonces, digamos que la forma, al menos dentro de nuestros contextos, es controlar cómo esas leyes que garantizan nuestros derechos a la salud son discutidas y son, digamos, ejecutadas dentro, tanto, digamos, de la parte legislativa como ya el ejecutivo, que viene siendo el Ministerio de Salud. Ahí es donde uno puede hacer el control activo de los decretos, que por ejemplo aquí en Colombia hay un control obligatorio para algunas moléculas de precios, donde la farmacéutica no puede venderla a un precio más que ese. Sin embargo, ese precio está basado en países de referencia, es decir, en el precio del que lo venden otros países. Lo que quiere Colombia es que a mí no me lo vendan más caro de lo que se lo venden a los demás. Entonces, en Colombia podemos controlar ese tipo de cosas. Y en Colombia vemos que hubo muchas iniciativas en la administración pasada para controlar los precios de los medicamentos, hacer compras centralizadas, es decir, yo no comprarle digamos, a la persona local, sino que la OPS hizo un fondo para comprarles a ellos más baratos, y lo que hizo Colombia es comprarle a la OPS, porque la OPS consiguió mejores precios y este tipo de cosas, pero muchos de estos mecanismos han sido, digamos, bloqueados en el Congreso por lobistas de la industria farmacéutica. Entonces yo creo que el control ciudadano va ahí, ¿no? Dentro de cómo se hacen las leyes en salud y cómo se están aplicando, digamos, realmente. Porque, pues, digamos que siendo realistas, destruir el sistema global de provisión de servicios de salud, pues es infactible desde un país, digamos, pequeño, al menos como Colombia. Ya vimos cómo lo público sigue financiando y enriqueciendo a los privados, a los más ricos del mundo disfrazados de damas de la caridad. Una vacuna para la humanidad, de acceso universal y gratuito, es una reivindicación que hoy debemos izar todos los pueblos. Que el negocio con la vida termine de una vez y para siempre. Esta consigna debemos ampliarla a todos los rangos de la sociedad global.
que en vez del capitalismo logremos un sistema social soportado sobre bases de justicia, solidaridad y redistribución entre iguales. Que la vida y el trabajo digno sea lo prioritario, con goce creativo del tiempo libre y un reconocimiento justo. Muchas gracias por tener en consideración el informativo La Vacuna, su antídoto contra la desinformación.